Capítulo 487. Los niños eran realmente lindos. En medio de la noche, cuando Doria se quedaba dormida, sintió que la cama se hundía levemente y luego cayó en un cálido abrazo. ¿Acabas de volver? Doria cerró los ojos y murmuró con voz llena de cansancio. Edgar dijo que sí. Le dio una palmada ligeramente en la espalda de ella y dijo en voz baja: «Sigue durmiendo». Habitualmente Doria envolvía su cintura con los brazos del hombre y pronto se volvía a quedar dormida. En la oscuridad, Edgar besó el centro de su frente. Él había capturado a Brianna, pero todavía no tenía ninguna idea de dónde estaba escondido Marcos. Marcos era como una bomba de tiempo y no se sabía cuándo explotaría. En la actualidad existía muchos problemas en el interior del grupo Collazo. La mayoría de sus cuentas estaban en déficit. Un grupo de altos ejecutivos renunciaron, dejando solo a los empleados que no sabían nada. Si no había nadie de la familia Collazo para dar vuelta a la tortilla, esta empresa familiar, que se había mantenido durante 100 años en la ciudad sur, con los esfuerzos arduos de varias generaciones, colapsaría de la noche a la mañana y dejaría de existir. Muchas familias de los empleados del grupo Collazo sufrirían un gran golpe como consecuencia. La persona que causó esta situación era Marcos. Miles de personas habían sufrido daño debido a los deseos egoístas de este desgraciado. No importaba cuántas veces muriera Marcos, nadie sentiría lástima por él. Al día siguiente, cuando sonó el despertador de Doria, vio que Edgar ya no estaba a su lado. Con un bostezo se levantó, luego se lavó y salió del dormitorio. «Buenos días, señora. El desayuno estará listo pronto». Esmeralda ya estaba preparando el desayuno en la cocina. «¿Dónde está Edgar?» Doria miró a su alrededor. «Se fue justo cuando yo acababa de llegar. Dijo que tenía que ir a la empresa a trabajar». Esmeralda contestó. «También dijo que estaría ocupado estos días y que no le echara mucho de menos». Doria se quedó sin palabras. ¿Quién iba a echarle de menos? A mitad del desayuno, Doria de repente recordó algo y preguntó: «Esmeralda, ¿el nuevo vecino tiene un niño? Parece que escuché el llanto de un bebé ayer». «No lo sé. Nunca he visto a la persona que vive al lado». Esmeralda negó con la cabeza. «Yo tampoco la he visto». «Si a la señora le gustan los niños, puede tener uno», Esmeralda dijo mientras sonreía. Al escuchar esto, Doria hizo una pausa y no dijo nada. Al ver esto, Esmeralda pensaba que Doria se acordó del niño que tuvo antes y dijo con cautela: «Señora, ¿dije algo malo?» «No», Doria respondió. «Solo pienso que los niños son realmente lindos». Recientemente, Edgar no usó preservativos cuando hacían el amor y no sabía si ha podido quedarse embarazada. Que sean lo que Dios quiera. Después del desayuno, Doria fue tarde al estudio. Después del periodo de vacaciones, se le había acumulado mucho trabajo. Aunque todavía quedaban unos meses para la Semana de la Moda, había muchas cosas que deberían de terminarse con anticipación y debía prepararse lo antes posible. Por la tarde, Claudia llamó a la puerta y preguntó en voz baja: «¿Estás ocupada, Doria?» «Está bien. ¿Qué pasa?» Doria estiró su cuerpo. «Han venido 2 personas y dicen que son empleados del grupo Collazo. Ellos quieren verte». «¿Quieren verme?» Doria se quedó atónita. «Sí, si no quieres verlos, los rechazaré». Claudia asintió con la cabeza. Había pasado un tiempo desde el aniversario del grupo Collazo. Doria no prestaba mucha atención a los asuntos del grupo Collazo,
pero vio las noticias anoche diciendo que varios proyectos importantes del grupo fueron suspendidos y muchos socios fueron a la empresa para realizar una manifestación. Pero el grupo Collazo ya no tenía una persona que pudiera lidiar con la empresa, así que todos los empleados se sintieron aún más inseguros. Déjalos entrar, Doria dijo. Vale. Pero lo que Doria no esperaba era que conocía a estas dos personas que vinieron. Uno era el líder que obligó a Candela a tomar alcohol en el banquete. Se llamaba Jairo. El otro era el padre soltero, Gonzalo, la persona que Candela quería presentarle. A diferencia de la última vez que Jairo vino a su oficina, esta vez estaba muy emocional, lleno de lágrimas de agradecimiento cuando entró. Jairo extendió las manos para estrechar las suyas. Señorita Doria, gracias por tomarse el tiempo para encontrarse con nosotros durante su ocupada agenda. De hecho, Doria evitó las manos de él extendidas y dijo con indiferencia: No pasa nada. Dime, ¿qué ocurre? Jairo se acercó. El sudor de la frente se le notaba y estaba avergonzado. Se sentó en el sofá y dijo: En el último aniversario nos enteramos que usted era la verdadera heredera de la familia Collazo. Ahora usted conoce la situación de la familia Collazo. No tenemos más remedio que... Déjame hablar de ello. Gonzalo continuó. Señorita Doria, desde que el presidente de la empresa desapareció, el grupo Collazo se hundió en completo caos. Ya sea los socios o los empleados no saben lo que enfrentarán en el futuro. Nosotros tampoco sabemos la situación del grupo en el futuro. Por lo tanto, queremos preguntarle a la señorita Doria, ¿qué opinión tiene usted? No tengo nada que ver con el grupo Collazo, respondió Doria. Lo sabemos, todos estos problemas fueron causados por el señor Rivera. No, Marcos, todos podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Jairo empezó a decir de nuevo: Naturalmente, no dejaremos que usted se encargue de este lío, pero miles de empleados del grupo Collazo son inocentes y esos socios también tienen esposas e hijos. No habría ninguna pérdida para los que no están relacionados, pero para aquellos que se han dado sangre y sudor y lágrimas para la empresa, lo perderían todo si el grupo Collazo se arruinara. No sabemos cuántas empresas quebrarían y cuántas familias se derrumbarían. Al escuchar esto, Doria frunció el ceño y no dijo nada. Señorita, también sabemos que usted no tiene la obligación de asumir la responsabilidad de los empleados del grupo Collazo. Gonzalo siguió diciendo: Pero esto no solo involucra a miles de personas, sino que también afecta a miles de familias. Así es, casi todos los altos ejecutivos de la empresa se fueron. Jairo luego continuó: Hemos trabajado en el grupo Collazo durante muchos años. Por eso nos da pena ver que los empleados estén en esta situación, ya que lo tratamos como miembros de la familia. ¿Tratan a los empleados como miembros de la familia? Después de escuchar esto, Doria los miró. Jairo pensaba que Doria empezó a emocionarse y le dio una palmada en el muslo. De verdad, no podemos ignorar el sufrimiento de nuestros familiares. Entonces, es posible que no conozca mucho de la sociedad. Doria dijo lentamente: Es la primera vez que veo a un miembro de la familia que obligó a un ser querido a tomar alcohol para querer abusar de ella. En un instante Jairo mostró una expresión de vergüenza indescriptible. En aquel entonces bebí demasiado y dije tonterías. Jairo dijo con vergüenza: Deseo que usted pueda perdonarme. Señorita Doria, es posible que el señor Jairo haya cometido errores en algunos aspectos, Gonzalo agregó.
pero ha estado trabajando para el Grupo Collazo durante más de 10 años y tiene mucho cariño a la compañía. Gonzalo tiene razón. El Grupo Collazo es mi casa. Ahora que mi casa se está cayendo, no puedo permanecer con los brazos cruzados, dijo Jairo suspirando profundamente. Si usted todavía está enojada por lo que sucedió antes, puedo... Entonces, ¿qué propósito tienen al venir a verme? Doria lo interrumpió indiferentemente. Capítulo 488. Tienes un as bajo la manga. Después de que durara el silencio por un instante en la oficina, Gonzalo habló. Esperamos que la señorita Doria pueda tomar el control del Grupo Collazo para que todo vuelva a la normalidad y así podamos conseguir más tiempo. ¿A qué te refieres con más tiempo? Es que últimamente nosotros y el señor Jairo siempre hemos estado en la búsqueda de inversionistas para relajar la tensión temporal del Grupo Collazo, pero ahora este grupo ni siquiera tiene un responsable, pues ninguna compañía está dispuesta a cooperar con nosotros, ni el banco quiere darnos un préstamo. Jairo continuó diciendo después de él. Pero si usted toma la posición del grupo, seguro que ellos aceptarían por el bien de la señora Doria. Doria no quería andar por las ramas con ellos, entonces fue directo al grano. ¿Es por mi bien o por el de Edgar? Jairo miró involuntariamente hacia Gonzalo. Gonzalo siguió hablando serenamente. Ciertamente queremos aprovechar la identidad del señor Edgar, pero a pesar de todo, usted es la heredera legítima del Grupo Collazo. Siempre que tome el poder, no solo los empleados y asociados podrán aliviarse, sino que otras empresas y bancos cooperarán con nosotros por el bien del presidente que ya falleció. Volverán a dar al grupo otra oportunidad. Jairo volvió a agregar. Es así. Aunque no he visto al presidente fallecido, he oído muchos rumores sobre él. Cuando el Grupo Collazo estaba a punto de dividirse, fue él quien cambió la situación y salvó a la empresa del eminente peligro, lo que demuestra el profundo afecto que tenía por el grupo. Pero ahora él ya no está en este mundo. Era la única persona que puede salvar al Grupo Collazo. Es usted, señorita Doria. En resumen, lo que querían decir era que esperaban que ella pudiera ayudar al grupo a pasar este obstáculo por su padre biológico. Sin embargo, ellos no sabían que su padre todavía estaba vivo. La condición actual del Grupo Collazo sin duda la conocía muy bien. No tomar el poder ahora significaría la desaparición de este. Pero ellos tenían razón en una cosa. Aquellos miles de empleados del Grupo Collazo eran completamente inocentes. Doria cerró los ojos de repente. Sintió que le dolían las sienes. Señorita Doria, nosotros... Jairo todavía quiso decir algo, pero fue detenido por Gonzalo justo cuando comenzaba a hablar. Gonzalo entendió su sentimiento actual. Hoy le hemos dicho tanto que también necesitará tiempo para considerarlo. No hay prisa, esperaremos su respuesta. Doria asintió suavemente con la cabeza. Entonces, dejémoslo ir. En realidad, necesitaba tiempo para pensar bien en este asunto. Después de salir del taller, Jairo parecía expresar insatisfacción en sus palabras. Nos ha costado tanto venir a buscarla y esto es todo lo que logramos. Gonzalo respondió, señor Jairo, incluso si hoy la forzaras a aceptar, después, si Edgar se entera, ¿crees que te dejará ir? Jairo cayó en vacilación por unos segundos y luego se rió. Para ese entonces todo habrá estado fijado y tendremos muchos testigos. Es posible que Edgar abiertamente se retracte. Subestimas al señor Edgar en este punto.
Las cosas que él no quiere hacer, no las hará, y cuanto más lo fuerces, más contraproducente será. Jairo lanzó un sonido de desdén. Si no temiera que este asunto terminase por envolverme, nunca vendría aquí, ni tendría que ver a aquella inexperta mujercilla. A pesar de que Marcos había huido, la esposa, hijos y la fortuna familiar de Jairo estaban allí, así que sin una mínima preparación no había modo de que pudiera escapar. Aunque llevaba un tiempo escondiéndose, no pudo evitar que los demás lograran encontrarlo y empezaran a pedirle explicaciones. ¿Qué declaración podría darnos? ¿Qué tenía que ver con lo que Marcos había hecho? No tuvo más remedio que juntarse con Gonzalo para buscar a Doria, con tal de que ella aceptara asumir la autoridad del grupo Collazo, tendría mucho menos molestias. Gonzalo sonrió. Señor Jairo, hable lo que hable, la señorita Doria es alguien importante del grupo Collazo. Si algún día el grupo vuelve a recuperarse y se estabilizara, nosotros también trabajaremos para ella. Jairo agitó las manos. También sabes la situación maldita del grupo. Lo que hemos ahora es solo para hacer tiempo. ¿Cómo podría el grupo tener la oportunidad de recuperarse? Aquella chiquilla no podrá hacer nada en absoluto. Solo le pedimos tomar el cargo de la empresa para desviar la atención externa. Gonzalo entrecerró los ojos sin responderle. No obstante, en contraste con Jairo, él estaba liberado de preocupación. Ahora él tenía un as bajo la manga, por lo que no le preocupaba si fuera capaz de salir ileso de este apuro. Solo estaba pensando cómo utilizar su as para maximizar los beneficios. No mucho después, Jairo volvió a decir: pero también es posible que el grupo Collazo vuelva a levantarse. Al escuchar esto, Gonzalo se sentía un poco sorprendido. ¿Qué significa es posible? Jairo se rió a carcajadas, le golpeó los hombros y le dijo mientras subía al coche: al menos que aquel Rivera ya muerto saliera de su tumba. Con su capacidad podría haber una oportunidad. Gonzalo dijo: señor Jairo, realmente está romándole el pelo. Aquel Rivera ya murió hace muchos años, ¿verdad? Por eso dije que el grupo Collazo nunca podrá revivir. Hablando, Jairo cerró la puerta. Vale, me voy primero. Te encargas de las cosas posteriores. No quiero volver a venir aquí de nuevo. Gonzalo asintió con la cabeza. Cuídese, señor Jairo. La ventana frente a él se elevó y luego el carro negro se marchó lentamente. Gonzalo dio la vuelta, miró el taller no muy lejos y mostró una sonrisa calculadora. Un momento después sonó su móvil. Miró el identificador de llamadas en la pantalla viendo que lo conocía. Tomó la llamada y dijo con una voz suave: Julieta, ¿qué pasa? Oyendo su voz, Julieta lanzó un suspiro. Finalmente pude salir hoy. ¿Estás trabajando? Si tienes tiempo, cenemos juntos. Claro que sí, él dijo mientras abría la puerta del coche. Hablando de eso, todavía no me dices a dónde te mudas. Dentro de este barrio solo me mudé al lado de mi jefe. ¿Al lado? Ella respondió: sí, también temía que la novia del jefe me encontrara cuando me mudé aquí, pero el jefe me dijo que el lugar más seguro estaba en el lugar más peligroso. Como ya llevaba un tiempo largo con Gonzalo, ella ya no se mantenía en alerta como antes y ahora básicamente le contaba todo, excepto la identidad de Edgar. Siempre lo llamaba como jefe. Él se sentó en el coche y miró hacia el taller. Tu jefe es bastante inteligente, entonces.
Sí, pero la última vez perdí la tarjeta de identificación. Él se enfadó muchísimo, sentía que me moría de miedo. ¿Qué tal si renuncias al trabajo? Puedo cuidar de ti. Ahora pasas cada vez menos tiempo afuera, apenas tenemos la oportunidad de vernos. Ahora todavía no puedo. El jefe es mi benefactor. Hay que esperar un poco más hasta que el jefe termine de arreglar los asuntos. Gonzalo golpeó ligeramente con los dedos el volante. Exactamente. ¿Qué está esperando tu jefe? Capítulo 489. Ellos son inocentes. Julieta dijo desde el otro lado de la llamada. No lo sé. Eso es asunto de mi jefe. No me atrevo a preguntar. Pero he oído antes que su familia provocó que tenga un bebé prematuro, de modo que es bastante complicada la situación familiar. Supongo que él quiere resolver todos los líos de su familia. Así que lo que sucede en su familia no te involucrará, ¿verdad? No, no te preocupes, Gonzalo. Retiró su vista. Ahora te voy a recoger. Ella dijo, bueno. Una vez colgada la llamada, él arrojó el teléfono a un lado y se quitó la corbata, llevando un poco de ironía y desdén en su rostro. En el taller, después de que ellos se fueran, Claudia entró. Doria, ¿para qué te buscaron ellos? Doria apretó los labios y con ojos mirando sin rumbo dijo, por las cosas del Grupo Collazo. ¿Grupo Collazo? ¿Qué ocurre? Desde que Marcos huyó, nadie se hace cargo de la empresa y ahora está en completo desequilibrio. Eso tampoco tiene que ver contigo. ¿Cuál fue el objetivo por el que te buscaron? Doria dijo en voz baja. Esperan que yo pueda tomar el cargo del grupo y conseguir inversionistas y el préstamo del banco para salvar al grupo. Apenas oyó esto, Claudia sintió que había gato encerrado en este asunto. Nunca aceptes. Con la actual condición del grupo Collazo, quien sea que intervenga tendrá mala suerte. Que ellos hagan lo que quieran, que de todos modos eso no tiene ninguna relación contigo. Doria contestó. Yo tampoco lo creo, pero... ¿Pero qué? Los que saldrán perjudicados por este asunto no solo acabarán miles de empleados del grupo Collazo, sino que abarca mucho más. Ellos realmente son personas inocentes. Al escuchar lo que dijo, Claudia frunció el ceño. Es cierto, Marcos realmente es un malvado. Perjudica a todos y deja aquí un desastre, que nadie sabe cómo arreglarlo. Pero Doria, en serio, esto no tiene nada que ver contigo. No tienes por qué hacerte responsable o preocuparte de este asunto. Doria bajó los ojos. Lo sé. Claudia miró su expresión y suspiró en silencio. Saber era una cosa, pero lo que debía hacer era otra. Un lapso después, Doria de repente preguntó, Claudia, ¿recientemente todavía estás en contacto con Daniel? La cara de Claudia se puso ligeramente roja. No, ¿para qué seguiría en contacto con él? Desde la última vez en el funeral de la madre de Doria, ellos nunca volvieron a encontrarse. Pero eso también era algo bueno, ya que era un fastidio tratar con él. Doria dijo, quiero hablar con él. Claudia inclinó levemente la cabeza, pareciendo estar perpleja. ¿Él tiene alguna solución para esto? No. Doria no sabía cómo debería explicarse y volvió a decir tras una pausa, es que él debería conocer mejor que yo las circunstancias del grupo Collazo. Claudia asintió con la cabeza. Es verdad. Podría haberse tomado la molestia de acercarse a Briana. Escuchando sus palabras, Doria sonrió. ¿Estás celosa? Tonterías. ¿Quién estaría celosa de él?
Solo creo que él es bastante bueno en mentir, incluso más que Brianna. Seguro que fue totalmente engañada por él. Doria dijo, bien, entonces lo buscaré más tarde. ¿Quieres venir conmigo? Claudia rechazó. No, tengo una cita a ciegas esta noche. Naturalmente Doria recordó esta cosa y se quedó atónita por un rato. ¿Hoy? Sí, es solo una cena y luego volveremos a nuestras respectivas casas. Así encontraré una razón para rechazarlo. Doria sintió con la cabeza pensando en algo. ¿A qué hora te vas? Claudia miró la hora. Hemos quedado en vernos a las 6, pues saldré casi a las 5:30. Es muy cerca, solo tarda poco más de 10 minutos en llegar allá. Entonces Doria agregó, bueno, te llevaré allí. No es necesario, tengo coche. Doria comenzó seriamente su intervención. Si crees que tu cita está saliendo bien, puedes insinuarle que te lleve a casa después de la cena para así mejorar la relación. Al oírlo, Claudia sintió que era razonable lo que dijo y sus ojos se iluminaron. Ay, sí. Si es muy guapo, me gustaría quedarme con él. Trato hecho. Después te acompañaré allí. Bueno, voy a cambiarme de ropa y a maquillarme. Esta mañana he salido de casa con demasiada prisa, sin siquiera tener tiempo para prepararme. Ve. Tras ver que ella salía de la oficina, Doria se alivió y llamó a Daniel. ¿Tienes tiempo para que nos veamos? Preguntó Doria. Daniel accedió de inmediato. Claro, ¿en dónde? Ahora estoy en el taller. Más tarde te diré el lugar. De acuerdo. Al colgar la llamada, las comisuras de su boca se levantaron. Reflexionó por un rato y finalmente envió un mensaje a Edgar para preguntarle cuándo regresaría a casa. Esperó por 10 minutos, pero no recibió respuesta alguna, lo que mostraba que Edgar tenía que trabajar hasta la medianoche otra vez. Dejó el móvil, abrió una nueva página web y buscó información sobre el grupo Collazo. Cada noticia que surgía ante sus ojos no era optimista. En algunos de los proyectos suspendidos, un gran número de trabajadores estaban sentados en el suelo con la mirada perdida y sin saber qué hacer. Cuando los periodistas se acercaron a entrevistarles, dijeron que no habían recibido ni un solo céntimo y que no se atrevían a volver a casa, por lo que tenían que esperar aquí. Pero no sabían concretamente qué estaban esperando. En otro proyecto, uno de los socios intentó suicidarse saltando de un edificio porque no podía soportar la presión, pero fue salvado, aunque se rompió la pierna. Y la lista seguía y seguía. Esto es solo la punta del iceberg. Doria cerró la página. Apoyándose contra la silla, tomó un largo suspiro. Él también debería haber visto las noticias. ¿En qué demonios estaba pensando? Ella miró por la ventana el cielo lleno de estrellas y se quedó pensativa. Transcurrido un tiempo, Claudia tocó la puerta. Daria, ya son las 5, vámonos. Ella salió de la meditación y dijo levantándose, vale. Como era fin de semana no había tráfico a esa hora. Llegaron en 10 minutos más o menos. Después de que el carro se paró frente al restaurante, Claudia se desabrochó el cinturón de seguridad y dijo, Doria, me voy primero. Ten cuidado cuando conduzcas. Doria le dio una sonrisa. Vale. Después de que entró, Doria condujo hacia adelante, encontró un lugar donde poder aparcar y le mandó a Daniel la dirección después de estacionarse. Daniel partió desde su domicilio que no estaba muy lejos de ahí, entonces tardó solo 20 minutos en llegar. Doria lo esperaba de pie junto al restaurante. Tras aparcar el coche, él se acercó a ella. Lamento la demora, señorita Doria. Ella respondió.
No debería. Yo te pedí venir. Entonces entremos. Después de ingresar al restaurante, de un vistazo ella notó que Claudia se sentaba junto a la ventana y frente a ella había un hombre que la acompañaba. Debido a que él le daba la espalda, no podía distinguir su apariencia. Doria seleccionó un lugar desde el cual podía vigilarlos. Sentémonos aquí. Daniel no detectó nada extraño y solo le dio una respuesta sencilla. Bueno. Después de sentarse, apenas levantó los ojos, él se dio cuenta de que Claudia no estaba muy lejos de ellos. Capítulo 490. Alguien tendrá que hacerlo. Justo cuando Daniel se sentó y levantó los ojos, descubrió que Claudia estaba allí y frente a ella había un hombre sentado. Estos dos hablaban de algo y ella se sonreía con mucha alegría. Doria miró su reacción fingiendo que no vio nada y luego tosió para que él se convenciera. «Vamos a pedir». Pero Daniel seguía con los ojos puestos hacia allá y dijo casualmente: «Pide tú. Todo me parece bien». Fue también la primera vez para Doria venir a este restaurante, así que pidió al camarero que le recomendara algunos platos especiales. Después de eso, ella volvió a mirarlo y se dio cuenta de que todavía los contemplaba, con las cejas levemente fruncidas y las manos sosteniendo fuerte la taza que tenía delante. Al ver tal escena, Doria enarcó por instinto las cejas y tomó el agua despacio. En cuanto el camarero vino a servir el postre antes de la comida, Daniel finalmente retiró su mirada. Ella: «¿Con quién está comiendo?». Doria dejó la taza y dijo en un tono muy suave: «Parece ser una cita a ciegas, un hombre que le presentó su familia. He oído que su condición es bastante buena. Al parecer trabaja en una empresa estatal y es muy práctico. Parece que se caen muy bien. Supongo que podrán casarse en este año». «¿Tan rápido?». Ella le explicó con formalidad: «Tal vez no conoces muy bien la situación aquí. Generalmente siempre que sea una persona presentado por los padres y siempre que las dos partes lo consideren adecuado, se casarán en muy poco tiempo». «Acabo de decir un año, pues parece que me equivoqué. Parece venir de una familia conservadora. Probablemente sea en 2 o 3 meses». Daniel se puso más ceñudo. ¿No van a conocerse más tiempo? Es demasiado imprudente casarse de tal manera. Si son aquellos que los padres introducen, la mayoría de ellos saben bien la condición del otro. En cuanto a conocerse, 2 o 3 meses es más que suficiente». Daniel apretaba los labios en lugar de hablar. Un rato después volvió a preguntar: «¿Tiene tantas ganas de casarse?». Doria contestó: «Por ella está bien estar soltera, pero sus padres siempre la están presionando. Las citas a ciega también son parte del destino, así que creo que es una buena idea que se casen». Pero Daniel de repente dijo: «No lo creo así». Se veía que aquel hombre no era bueno. Obviamente, un veterano del amor con halagos en los labios. Claudia tenía una vista aguda, por eso era imposible que no lo notara. Doria dibujó una sonrisa ligera. Si es adecuado o no, lo tiene que decidir ella. Cuando le oía decir así, al instante él se quedó mudo. Tras un rato, en silencio, Daniel preguntó de nuevo: «Señorita Doria, ¿para qué me buscaste hoy?». Al hablar de esto, su rostro originalmente sonriente se volvió más serio y dijo lentamente: «Las noticias recientes sobre el grupo Collazo las deberías haber visto». Daniel sabía aproximadamente lo que se refería a ella y asintió con la cabeza. «Sí,
te busco para preguntarte, ¿qué piensas sobre dejarlo pasar? Daniel dijo con voz profunda, con respecto a este asunto, no estamos haciéndonos cargo. ¿De qué manera? Él no supo qué decir por un momento. Realmente no era tan fácil tratar este asunto. Se hiciera lo que se hiciera era complicado de resolver. El método más directo y efectivo sería extremadamente costoso. Doria apretó los labios. Hoy he leído muchas noticias sobre el tema. Si bien Marcos es culpable, cuán inocentes son los demás, que fueron engañados por él. Además, el que hizo mal es Marcos, no el grupo Collazo. Aunque no tengo algún sentimiento por el grupo, si yo dejara que se arruine por sí mismo, se apagarán los sueños y empezarán de innumerables personas. Sin saber si era una ilusión, Daniel siempre sentía que había algo más en sus palabras, como si ella no se las dijera solo a él. Aunque ella ya les había preguntado a quiénes eran realmente, era la primera vez que le hablaba con ese tono sobre las cosas del grupo Collazo. Bajo tal pensamiento, él preguntó, «Señorita Doria, ¿te has enterado de algo?» Ella mantenía la misma expresión. ¿De qué debería enterarme? Daniel se rió embarazosamente sin darle la respuesta directa. Solo tomó la taza de agua para beber. Ella siguió diciendo, «Solo pienso que a lo largo del camino todos compartimos el mismo objetivo, y ahora que Marcos ha escapado, dejando atrás un desastre tan grande allí, ustedes probablemente no se quedarán con los brazos cruzados». Daniel se quedó en silencio un rato antes de decir, «Señorita Doria, no es que no nos importe este asunto, pero no es fácil de solucionar. Usted también sabe lo grande que es este problema. No es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana. Así que todavía necesitamos un poco de tiempo». Ella negó con la cabeza, pero ellos no tienen más tiempo para esperar. Daniel lanzó un suspiro en silencio. «Entonces, ¿a dónde quiere llegar?» «Hoy me han venido a buscar 2 personas de alto nivel del grupo Collazo. Esperan que yo intervenga para que la empresa pueda estabilizarse». Daniel preguntó sorprendido, «¿Has aceptado la solicitud?» «No todavía. Estoy considerando. Señorita Doria, no importa la razón por la que acudan a usted, no debe asumir la responsabilidad del grupo. De lo contrario, no será tan fácil deshacerse de él. Lo sé. Sin embargo, si querían salvar la situación actual, por muy problemática que fueran las cosas, alguien tenía que hacerlo». Daniel quiso decir algo, pero al final se tragó sus palabras y solo dijo, «Señorita Doria, hay mucho en juego. Si ya tienes ciertos pensamientos en tu mente, te propongo que hables con el señor Edgar. Confío que él tampoco está de acuerdo en que lo haga». Doria asintió suavemente. «Lo haré». Como Jairo y Gonzalo habían acudido a ella con una idea en mente, no importa lo que hiciera ahora, inevitablemente implicaría a Edgar. Por otro lado, Claudia y Susita terminaron de cenar y caminaron hacia afuera hablando y riendo. Daniel también se levantó enseguida y dijo, «Cuando regrese, discutiré este asunto con Estefano después de regresar y veré si hay algo más que pueda hacer. Si no hay nada más que hablar, me retiraré primero». Mientras hablaba, su vista se movía según el movimiento de la figura de Claudia, y él también comenzó a dar pasos de manera inocente. Al instante desapareció del restaurante. El camarero justamente venía a servir los platos. Al ver eso le preguntó, «Señora, ¿los platos
todavía los quiere? Doria sonrió. Sí, por favor, que sea para llevar. Claro. Después de que estuvo todo listo, ella salió y sacó su móvil para mirarlo, pero Edgar todavía no le había respondido. Era una conferencia muy larga. Subió al coche, dejó el teléfono y partió hacia el Grupo Sant'Ángel. Apenas Doria salió del ascensor, Vicente pasó por el costado de ella, agarrando unos documentos. Cuando la vio, él dio la vuelta y la saludó. Señorita Doria. Ella preguntó, ¿Edgar sigue en la reunión? Vicente asintió con la cabeza. Ha durado toda la tarde, quizás dure un rato más. La llevo a la oficina. Doria miró hacia los papeles en su mano. No importa, haz lo tuyo. Puedo ir yo misma. Vale, Vicente contestó y caminó apresurado hacia la sala de reuniones. Doria suspiró y se dirigió hacia la oficina de Edgar. Capítulo 491. ¿Vas a darme mi regalo de bodas? Por otro lado, cuando salieron del restaurante, Miguel Paduro dijo, ¿te llevo a casa? Claudia le rechazó con cortesía. No es necesario. Mi casa está muy cerca de aquí. Puedo tomar un taxi. Tampoco vives por esta área, de modo que sería mucha molestia para ti yendo y viniendo. Miguel habló sonriendo. ¿Cómo podría ser una molestia acompañar a alguien tan hermosa a su casa? Si yo no te llevo a casa, seguramente mi madre me gritaría. Claudia, quien también estaba bajo presión de sus padres, sabía naturalmente lo poderosa que era. Así que tras pensarlo un rato accedió. Se tiene que decir, ellos dos realmente se llevaban bastante bien. Claudia conocía a numerosos amigos quienes habían asistido a citas a ciegas, pero lo que no encontraron eran personas excéntricas o hijos de mamá. Por consiguiente, ella no tenía ninguna expectativa. Quizás precisamente por no tener expectativa alguna, ella se sintió impresionada cuando vio por primera vez a Miguel. Miguel llevaba puesto unas gafas de montura color oro, con una apariencia no tan destacable, pero tenía algo que lo hacía atractivo para las chicas. No importa lo que hiciera y hablara, siempre mantenía una actitud amable y era bien comportado. Hablar con él le generó un sentimiento de ser tomada en serio. No solo eso, sino que conocía muchas cosas y hablaba con voz suave y lenta en la conversación, lo que era muy encantador. Además, no era nada pretencioso y era muy cómodo tratar con él. En el camino a casa de Claudia, Miguel siguió el tema anterior. He oído a tu madre decir que estás tan ocupada que no regresaste a visitar a tu familia en Año Nuevo. Cuando mencionó eso, ella se rió de manera incómoda. Apenas regreso a casa, ella me presiona para que me case y mis relativos son igual de pesados, preguntando cuándo me voy a casar. Es mejor si no voy a verlos, así me ahorro los problemas. ¿Tiene algo que ver con la relación que tenías antes? Sí, en aquel entonces estaba a la vuelta de la esquina de casarme. Incluso pensé que nos casaríamos en este año. Miguel dijo, por suerte, antes de que se casaran descubriste que te engañaba. Si te hubieras casado, habrías sufrido muchísimo. Claudia suspiró. Lo sé, así que soy bastante afortunada. Después de charlar de unos temas más, el coche se detuvo enfrente de la entrada del barrio de Claudia. Ella se quitó el cinturón de seguridad para luego decir, gracias por lo de hoy. Cuídate en el camino de regreso. Pero Miguel de pronto la detuvo. Claudia, ella le miró inconscientemente. ¿Qué pasa?
¿Mañana por la noche vamos al cine? Miguel preguntó algo nervioso. A pesar de que nunca había asistido a una cita a ciegas, Claudia sabía que era una señal de que quería dar el siguiente paso. En realidad, ella no sentía ninguna insatisfacción sobre él, ni tenía motivos para rechazarlo, pero solo sentía que... Al verla vacilante, Miguel lanzó una sonrisa. Está bien, puedes pensarlo en casa. Solo creo que lo pasamos muy bien hoy. Y si estás dispuesta, podemos ver qué pasa. Claudia se mantuvo en silencio por unos segundos y luego mostró una sonrisa. Claro, ¿por qué no? Simplemente se decidió a intentarlo. Quizás ellos realmente encajen bien. De esto se tratan las citas a ciegas. ¿No es así? Miguel dijo con una expresión alegre. Pues, vendré a recogerte mañana. Claudia asintió con la cabeza y abrió la puerta. Nos vemos mañana. Después de bajar del coche, ella agitó la mano para despedirse. Cuando su coche se iba, ella dio la vuelta para entrar a su barrio. Pero justo cuando regresaba, vio a Daniel sentado debajo de un árbol no muy lejos, mirándola con cara larga. Entonces ella sintió que le daba un shock. Observó a su alrededor. Después de asegurarse de que solo ella estaba ahí, se rascó la cabeza con una expresión de duda. ¿Por qué me mira de repente de tal forma, como si ella hubiera hecho algo malo? Claudia no tenía intención de saludar, así que solo desvió la mirada y siguió su camino. Poco después oyó unos pasos que venían desde atrás de ella, lo que significaba que alguien la seguía. A mitad de camino, de repente se dio cuenta de un problema. Es raro, ya me mudé. ¿Por qué sabe dónde vivo ahora? Claudia se detuvo bruscamente y lo miró con expresión de recelo. Daniel también se detuvo fijando directamente su mirada en ella. Finalmente Claudia no pudo contenerse y preguntó, ¿por qué me sigues? Después de escuchar su pregunta, Daniel apartó su mirada y contempló el entorno. Estos días planeo mudarme. Esta zona parece que tiene un buen ambiente. Ella se quedó sin palabras por un momento. ¿Acaso estás loco? Luego añadió, ¿por qué sabes que vivo aquí? ¿Me has investigado? No. Entonces tú te he seguido hasta aquí. ¿Me has seguido? Repitiendo sus palabras, ella frunció el ceño de inmediato. ¿También has estado en el restaurante? Daniel no dijo nada ni lo negó. Claudia lo encontró aún más extraño, pero eso no es motivo para que me aceches así. Daniel se sentía un poco avergonzado, entonces él dijo con paciencia, no puedes usar las palabras acechar de tal manera. Seguir a alguien a escondidas, ¿eso no equivale a acechar? En el ámbito de explicar el significado de la palabra, Daniel estaba en desventaja. Él apretó los labios y luego dijo, he venido a verte por algo. Ella respondió, parece que no hay nada que hablar entre nosotros. He tenido muchas cosas que hacer este tiempo, así que no he podido venir a verte, Daniel explicó. Ella estaba perpleja, inclinando la cabeza hacia un lado. ¿Hay alguna conexión entre nosotros? Él frunció el ceño. ¿Acaso no es porque no te vine a ver que asististe a la cita a ciegas? Claudia se rió con sarcasmo. No es lo que piensas. Fui a la cita porque quería. Eso no tiene nada que ver contigo. ¿Es porque quieres casarte? Originalmente ella quiso decirle, ¿quién inventó la regla de ir a una cita a ciegas expresa las ganas de casarse? Pero justo cuando las palabras estaban en la punta de la lengua dijo otra cosa. Lo es, ya tengo más de 20 años y si no me caso pronto, llegaré a la edad avanzada para el matrimonio y el parto.
Aunque sea así, tampoco puedes casarte con un hombre quien has visto solo una vez. Claudia sintió que la situación era ridícula. Pues, ¿con quién debería casarme? ¿Contigo? Al oír eso, Daniel movió los labios, pero no salió sonido alguno. Ella dijo, suficiente. Aunque no sé por qué me viniste a buscar, creo que realmente no tenemos nada de qué hablar. Luego, ella añadió de manera seria, ¿has visto que estaba en una cita ciegas? No es bueno que una mujer se involucre con dos varones a la vez. Si no, empezarán los rumores. Por favor, te pido que ya no vengas a buscarme solo para decirme palabras sin sentido. Daniel se puso ceñudo. Ahora me voy a casa. Adiós. Pero solo dio unos pasos cuando sintió que alguien sujetó su muñeca y la voz de Daniel se hizo presente. ¿Realmente vas a casarte con él? ¿Vas a darme un regalo de bodas? Daniel se quedó sin palabras. Claudia apartó su mano de él. ¿Ya no me darás un regalo? ¿Por qué tienes interés en saber si me caso o no? Capítulo 492. Tener responsabilidad social. En el grupo Santangel, después de enviar los documentos a la sala de conferencias, Vicente se retiró y fue a la oficina con un vaso de agua para Doria. Ella lo tomó y le agradeció. Tras pensar por un rato, le preguntó, ¿estos días el grupo Santangel tiene mucho trabajo? Vicente le respondió de manera rigurosa, no tanto. Escuchándolo decir esto, ella se quedó confusa. Entonces, ¿en qué está ocupado Edgar? Me parece que tiene mucho que hacer. Mientras lo decía, frunció el ceño por instinto. O quizás ha pasado algo malo con la familia Santangel. Notando su malentendido, Vicente se precipitó a explicar. Señorita Doria, ni uno ni lo otro, sino, ya que el señor Edgar no le había dicho, significaba que no quería que ella supiera algo, así que él estaba un poco indefenso, sin saber qué hacer. Doria dijo con serenidad, ¿sino qué? ¿Tiene una aventura con alguien? Vicente casi murió del susto y dijo inmediatamente, en realidad estos días el señor Edgar está abordando las cosas del grupo Collazo. Doria se quedó atónita por un instante. ¿El grupo Collazo? Sí, Vicente asintió con la cabeza. Quizás no conoces bien las circunstancias. Cuando Marcos estaba al cargo del grupo, ya había estropeado al grupo. Muchas cuentas tenían graves déficits, además de la situación actual del grupo Collazo. Todas las obras de los proyectos se detuvieron. Muchas empresas pequeñas y grandes fueron a la quiebra como resultado. Además, muchos empleados se vinieron afectados. Doria dijo, ¿estos días has estado ocupado en estas cosas? Vicente siguió explicando. Pase lo que pase, el grupo Collazo es el número 1 del país. Son bastante grandes, tanto la influencia como en tamaño. Sobre todo, es una empresa totalmente independiente. Por lo tanto, lo que el grupo Santangel puede hacer es limitado. Ella no habló de nada por el momento. Nunca hubiera imaginado que Edgar estuviera resolviendo los problemas surgidos en el grupo Collazo. Cuando eso le venía a la mente, ella cerró los ojos. El que no se consiguiera solucionar con ayuda de Edgar y Daniel juntos podía verse cuán difícil y delicado era el asunto. Resultó comprensible que Jairo y Gonzalo la hubieran venido a buscar. Vicente dijo, señorita Doria, confíe en el señor Edgar. Él puede manejar las cosas. Solo es que la familia lo está vigilando de cerca. Todavía necesita un poco más de tiempo. Ella entrecerró los labios tras unos segundos y dijo, lo sé. Vicente inclinó la cabeza y se fue de la oficina.
Doria estaba sentada en el sofá contemplando el ventanal frente a ella en trance. Con cada segundo que pasaba, el cielo, que originalmente estaba lleno de luz, se transformó en gris y acabó por integrarse la oscuridad. Por las calles se encendieron las luces una por una. Desde que Gonzalo y los demás la vieron a buscar, ella llevaba todo el tiempo pensando en eso. Si bien Claudia y Daniel le han aconsejado no aceptar sus propuestas, ya que todos le dijeron que esta cosa le traería mucho más problemas, pero nadie le había afirmado que sería un error si ella se optara por este camino. Todos sabían que hoy en día el grupo Collazo no podía mantenerse por mucho y llegaría a arruinarse a menos de que ella interviniera. Quizás sea el resultado de las condiciones de vida de niña. Doria solo prestaba atención a su propia vida. Solo bastaba con pasar sus días en paz y poder proteger a las personas que eran importantes para ella. Pero ahora, fuera cual fuera el objetivo de aquellos, ella se sentía obligada a encargarse de este asunto, ya sea por su propio bien o por el bien de las decenas de miles de empleados, o incluso por Edgar. Justo cuando estaba perdida en sus pensamientos, una voz masculina grave llegó desde atrás de ella. ¿Cuándo llegaste? Doria giró la cabeza y notó que Edgar había regresado. Ella dijo, no ha pasado mucho tiempo. ¿Has terminado? Edgar se sentó a su lado, se quitó la corbata con una mano y luego se presionó el entrecejo con la otra. Todavía no. Me sigue quedando un montón de documentos a despachar. Percibiendo su acción, ella le preguntó en tono suave, ¿te duele la cabeza? Un poco. Ella dijo, ¿te doy un masaje? Edgar le echó un vistazo y enarcó las cejas. Está bien. Apenas ella iba a levantarse, él se movió levemente y se acostó en el sofá con la cabeza en sus piernas. Doria se sorprendió un poco. Ella tendió la mano para frotar con cuidado las sienes del hombre. Edgar cerró los ojos y tomó un descanso. Transcurrido un rato, después de asegurarse de que él no se había quedado dormido, Doria dijo en voz baja, he oído que estos días siempre estás ocupado en la recuperación del grupo Collazo. Él preguntó, ¿Vicente te informó? No importa quién me lo dijera. Doria hizo una pausa y luego preguntó, ¿por qué? ¿A qué te refieres con por qué? Supuestamente el grupo Collazo desde hace mucho tiempo no tuvo contacto con el grupo Santangel. Incluso si se cierra tampoco es gran cosa para Santangel. Tú siempre eres un comerciante bastante cruel, que sabes cuáles son las ventajas e inconvenientes. No deberías estar haciendo tales cosas. Edgar se quedó sin palabras. Abrió los ojos despacio y mantuvo la vista clavada en ella. Doria se sentía un poco tímida por su mirada y desocupó una mano para cubrir sus ojos. Estoy masajeándote, solo cierra los ojos. Pero Edgar le agarró la mano. ¿A tus ojos soy un capitalista cruel y despiadado? No lo pienso así, solo estoy preguntando. Doria volvió a cerrarle los ojos. Luego siguió masajeando y agregó, es aún más innecesario si lo haces por mí. Debes saber que tampoco quiero involucrarme con el grupo Collazo. ¿Estás insultándome o culpándome? No, te estoy elogiando. Yo no sabía que el señor Edgar tuviera un gran sentido de la responsabilidad social. Realmente me impresiona mucho. Edgar no le respondió enseguida. Después de un rato, él dijo, Marcos ha provocado un problema tan grande que hasta ahora ya no es solo asunto del grupo Collazo. Hay muchos aspectos implicados y aunque sea un capitalista despiadado y de sangre fría, hay veces
que de vez en cuando hago una buena acción. Doria volvió a quedarse muda, porque esta frase me suena tan familiar. Ella se calló por un rato y luego dijo, yo también quiero hacer una buena persona de vez en cuando. Edgar abrió los ojos de nuevo y la miró frunciendo levemente las cejas. Ella volvió a poner la mano por encima de sus ojos. ¡Ay! Te dije que no abrieras los ojos. Si alguien te dijo algo, tampoco. No importa quién me haya dicho qué, no importa. Estaba viendo esas noticias relacionadas con el grupo y pensé, sentía que se contenía algunas emociones en el corazón que no podía sacarse ni reprimirse, solo que le hacía sentir muy incómoda. Antes de que ella lograra saber cómo explicar ese sentimiento, Edgar dijo, puedes dejar las cosas a un lado. Lo entiendo, el poder es una cosa, pero yo también quiero hacer el bien a veces como tú. Él le preguntó, ¿ya te decidiste? Doria agachó la cabeza y le contestó en voz baja, sí, casi. Puesto que él siempre estuvo ocupándose de este asunto, ¿por qué razón le rechazaría? Parecía bastante bien luchar juntos. Al oír sus palabras, Edgar se levantó, agarró su barbilla y se rió en silencio. Sabía que harías eso. Doria lo miró con dulzura y le devolvió la sonrisa. Significa que yo también soy bastante responsable socialmente. Capítulo 493. Lo único que le faltaba era la vigilancia. A pesar de haber tomado la decisión, Doria no sabía nada de la situación interior actual del grupo Collazo. Por lo tanto, no podía tomar una decisión precipitadamente. Edgar también pensó en eso. Le pidió a Vicente enviar pronto la información relacionada. Vicente, este conjunto extenso de documentos, ella sentía que le dolía más la cabeza. Edgar dijo, después, Vicente te aclarará brevemente la condición. Si tienes algo difícil de entender, puedes consultarme. Bueno, de hecho, la situación de la empresa era básicamente la misma que ella había visto. No obstante, Vicente le dio una visión general de los proyectos más afectados. ¿Quiénes eran los responsables anteriores? ¿Con qué empresa trabajaban? Y el progreso general de los proyectos. Y una cosa más, la magnitud actual del déficit del grupo Collazo. Pero lo que habían averiguado solo era una cifra aproximada y para las sumas concretas aún hacía falta verificar. Cuando Vicente terminó de hablar de todo lo que sabía, asintió con la cabeza y se fue de la oficina. Edgar se sentó en el escritorio, procesando los documentos que tenía delante. Mientras tanto, Doria se hallaba en el sofá leyendo lo que Vicente le había enviado. Al encontrar algo que no entendía, lo marcaba y pensó en juntar todas las preguntas para consultarlas más tarde. Fue toda una noche de lectura. En cuanto Edgar alzó la cabeza desde su escritorio, ella ya estaba durmiendo apoyada en el brazo del sofá, con la información en la mano. Edgar se le acercó. Las cosas que estaban en su mano se las retiró con cuidado, las colocó sobre la mesa. Se quitó la chaqueta para arroparla. Doria estaba totalmente agotada. No mostró ningún signo de despertar durante todo el proceso. En cuclillas enfrente a ella, le ordenó el pelo diseminado en su cara con una expresión llena de ternura. Cuando Doria se despertó, ya había amanecido afuera. Levantó la mano y se frotó los ojos, y la chaqueta que cubría su cuerpo cayó y se desprendió. Ella se levantó con la ropa entre sus brazos y se dio cuenta de que Edgar ya no estaba allí.
emitió un bostezo. Luego buscó su teléfono y miró la hora. Ya eran las 9:30. No esperaba dormir hasta esta hora. Todavía necesitaba regresar a casa para lavarse y cambiarse de ropa. Doria dejó la chaqueta de Edgar sobre el sofá y cuando se disponía a salir, alguien tocó la puerta. Era Vicente, quien sostenía una bolsa en su mano. Señorita Doria, traje lo que me pidió el señor Edgar entregarle. Ella la tomó para revisarlo y encontró que adentro estaba su ropa. Vicente continuó. Detrás de la oficina está la sala de descanso y el baño. Tómese la libertad de usarlos. Si no lo hubiera dicho ella casi lo había olvidado. Entonces Doria asintió con la cabeza. Entiendo, gracias. Tras irse, ella entró en la sala y tomó una ducha sintiéndose mucho más fresca. Cuando ella terminó de vestirse salió, pero justo vio a Edgar que acababa de volver. Doria le preguntó, ¿comienzas a trabajar tan temprano? Edgar se sentó en el sofá frotando el entrecejo. Sí, pasó un pequeño problema. No importa mucho. Una pausa después, él le echó una mirada. ¿Vas al taller? Ella respondió, sí, quiero ir al grupo Collazo mañana. Que ella presentía que Jairo y Gonzalo la buscarían otra vez. Entonces Edgar asintió. Vale. Ella le preguntó, ¿regresarás a casa esta noche? Edgar arqueó las cejas y trazó una sonrisa. ¿No puedes dormir sin mí? Doria enmudeció. No debía haberle hecho esta pregunta. Ese gilipollas siempre era un desvergonzado. Entonces ella tomó sus cosas. Ya me voy. Regreses o no, esta tarde tienes que mandarme un mensaje. Si no, voy a comer con Claudia. Sin esperar a que Edgar le respondiera a ella, se apuró a salir. Poco después de su salida, Vicente apareció en la oficina. Señor. Se disipó la sonrisa en su rostro y Edgar preguntó en tono indiferente, ¿cómo va todo? Ya hemos corrido la voz. A más tardar por la mañana, William se enterará de que la señora Santangel irá al grupo Collazo. Diciendo así, Vicente probó a preguntar, pero conforme a su actitud anterior, señor, ¿cree que es probable que William vuelva al grupo Collazo? Edgar tenía sus dedos en las sienes. ¿Quién dijo que esperará a que volviera el grupo Collazo? Vicente no lo entendió bien. ¿A qué se refiere, señor? Ahora que todavía no se ha encontrado a Marcos, todo el asunto no ha terminado. William opta por reconocer su identidad en este momento para cualquiera. Eso resulta una acción poco aconsejable. Pero el grupo Collazo está en esta situación debido a que él es responsable en parte, así que no hay razón para abandonarlo. Últimamente ellos también han estado lidiando con el desorden que Marcos dejó. Edgar habló sin expresión en su rostro. ¿Y ha servido de algo? Vicente se quedó mudo, pues realmente parecía que no era en gran ayuda. El trabajo que emprendían ahora, independientemente si era William o ellos, constituía nada más que una pequeña fracción para contrarrestar el gran déficit del grupo Collazo. Edgar siguió hablando con indiferencia. Ahora tiene la clara intención de dejar al grupo Collazo en paz, para que se destruya a sí mismo, porque el grupo ya no es nada para él, incluso es el lugar donde comenzó su odio. Entonces, ¿está diciendo que parece estar bien su elección? Edgar lanzó una risa fría. También fue el responsable de causar aquella tragedia hace 20 años, incluido Marcos. William sabía qué tipo malvado era Marcos, un hombre quien incluso sus padres despreciaban, pero siguió insistiendo en su decisión e impugnó puntos de vista
divergentes para meter a Marcos en el grupo Collazo. No imaginaba que se trataba del inicio de toda la tragedia. Hacía 20 años Rivera se mantenía gentil y cortés al tratar a cualquiera con bondad y generosidad. En los negocios desempeñaba un papel ambicioso e inteligente. Sin embargo, lo único que le faltaba era la vigilancia. Si no hubiera sido la razón de que confiaba demasiado en Marcos y le entregó todos los asuntos a manejar, Marcos nunca habría alcanzado la oportunidad de ascender, ni siquiera habría sucedido aquella situación. Mucho menos habría dejado que Doria hubiera estado afuera a la deriva durante 20 años y así encontrarse con Armando, esa maldita escoria. Después de 20 años, William regresó de las profundidades. En su mundo solo quedaba el rencor. Por lo tanto, únicamente sabiendo que Doria iría al grupo Collazo, él volvería a hacer frente a estas circunstancias presentes y pensar cómo resolverlas, en vez de hacer una serie de cosas que no servía de nada. Vicente preguntó: Señor, si funcionara lo que hacemos, eso dependerá de cómo piense él. Pero aun cuando no existiera William, él mismo también haría todos los arreglos después de que Doria fuera allá. Tras una pausa, volvió a preguntar: ¿Cómo está Brianna? Ella hace una escena en la cárcel todo el día. La herida en su cara es muy fuerte. El médico dice que le dejará una cicatriz. Tal vez quede desfigurada. Edgar mantenía la misma cara. Parece que en momentos decisivos Marcos acabó de abandonar a su hija. Bueno, ahora él apenas puede asegurar su propia seguridad, así que supongo que no puede preocuparse por ella.